Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta, mis queridos seguidores. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con toda la energía y la emoción a flor de piel. Y si es así, están en el lugar correcto. Porque hoy, amigos, nos sumergiremos en un mar de chismes, noticias jugosas y todo el drama que tanto nos encanta del fascinante mundo de las celebridades, especialmente del mundo turco, porque ya saben que a mí, su anfitriona favorita, me apasiona. Hoy, mis amores, tenemos un tema que estoy segura de que va a hacer vibrar a todos los que siguen de cerca el mundo de las series turcas, y en particular, a los fervientes fans de la icónica Love is in the Air. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, el hombre que derrite corazones, el galán turco por excelencia. Y por supuesto del gesto que ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca, un regalo muy especial de su expareja, la talentosísima Hande Erçel. Y no se trata de cualquier detallito, ni mucho menos. Este regalo, créanme, ha dejado a todos boquiabiertos, incluyendo al mismísimo Kerem. Imagínense la sorpresa. Así que, sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos en esta historia que parece sacada de una telenovela, llena de sorpresas, detalles jugosos, rumores y, por supuesto, mucho amor. ¿Amistad? ¿Cortesía? Ya lo descubriremos juntos. Vamos a analizar qué fue lo que realmente sucedió, cómo reaccionó Kerem ante este gesto inesperado, y por qué este regalo de Hande ha generado tanta conversación en las redes sociales, en los medios de comunicación y en el corazón de sus seguidores. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle de esta jugosa historia, quiero pedirles un favor enorme, un favor que me llena de alegría y me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos a esta gran familia. Y si ya son parte de la familia, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y así siempre estarán al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía. Me ayudarían muchísimo. Y yo, por supuesto, les daré más y más contenido interesante, chismes exclusivos y todo el drama que tanto nos gusta. Así que suscríbanse ya, no se lo pierdan. La familia crece. Y ahora sí, a lo que venimos. Como ya saben, mis queridos seguidores, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, sin duda, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su relación, que floreció en el set de la exitosa serie Love is in the Air, fue seguida por millones de personas en todo el mundo. La chispa, la química y la conexión entre ellos en la pantalla eran innegables, y su romance en la vida real solo hizo que sus fans los amaran aún más. Era como vivir un cuento de hadas moderno. Su historia de amor, como todas las historias, tuvo sus momentos de alegría, de felicidad compartida, de miradas cómplices y de risas que resonaban en cada evento al que asistían. Juntos parecían invencibles. Su amor traspasaba la pantalla y llegaba directo a los corazones de sus seguidores. Sin embargo, lamentablemente, como todas las historias de amor, la de Kerem y Hande llegó a su fin. Y aunque al principio fue una noticia triste y dolorosa para sus incondicionales seguidores, ambos actores, con el tiempo, han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, demostrando madurez y profesionalismo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un regalo que dejó a Kerem Bürsin visiblemente impactado y emocionado? Pues bien, la historia que nos convoca comienza con un evento muy especial y significativo, el cumpleaños de Kerem. Sí, como ya saben, el cumple de Kerem fue el pasado 4 de junio. Un día especial para celebrar la vida de este talentoso actor, un día marcado en el calendario para sus fans y para quienes lo aprecian. Aunque Kerem y Hande ya no están juntos, la llama de la buena onda, del respeto y quizás, de la amistad, parece que sigue encendida entre ellos. Al menos, así lo sugiere el gesto que ha protagonizado Hande. Según fuentes cercanas y bien informadas, Hande, conociendo la pasión y el gusto de Kerem por el arte, la cultura y las expresiones creativas, decidió enviarle un regalo muy especial y significativo, una obra de arte. Y no cualquier obra, no. Eso sería demasiado sencillo. Según la prensa turca y las filtraciones que se han producido en las redes sociales, se trataría de una escultura o una pintura de un artista reconocido y con un valor considerable. Imagínense la magnitud de ese detalle. Una obra de arte seleccionada con cuidado y cariño, que refleja el conocimiento y la admiración de Hande por Kerem, por sus gustos y por su sensibilidad. Un gesto que habla por sí solo.
Lo que hizo que este regalo fuera aún más llamativo y especial es que, según los rumores, Ande no se limitó a enviar el regalo con un mensajero, de manera impersonal. No. La actriz, al parecer, se encargó personalmente de que el regalo llegara a Kerem. Un detalle que demuestra la importancia que le daba a este gesto. Y para hacerlo aún más emotivo, se dice que le envió una tarjeta con una dedicatoria muy especial, unas palabras que seguramente tocaron el corazón de Kerem. Uf, esto sí que es interesante. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo reaccionó Kerem al recibir este regalo inesperado? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante y atractiva. Al parecer, Kerem, al recibir el regalo, quedó visiblemente sorprendido y emocionado. Las fuentes hablan de una reacción inicial de incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Luego una sonrisa se dibujó en su rostro, seguida de una profunda gratitud y una emoción que, según cuentan, era palpable. Imagínense la escena. Un Kerem Bürsin, el hombre que derrite corazones con su mirada y su encanto, sorprendido y emocionado por un regalo de su exnovia. Un momento que sin duda hubiera sido capturado por alguna cámara si hubiera sido posible. Un momento digno de ser inmortalizado. Es importante destacar que ni Kerem ni Ande han confirmado públicamente esta información. Ambos actores son conocidos por su discreción y por su deseo de mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sin embargo, la prensa turca, conocida por su afán de rastrear cada movimiento de las celebridades, ha sido implacable en sus investigaciones. Y basándose en las fuentes cercanas, en los testimonios de personas cercanas a ambos actores y en las filtraciones que se han producido, la historia parece ser bastante verídica. La información parece sólida y convincente. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es un simple gesto de amistad, un gesto de cariño después de una separación? ¿Un intento de tender puentes y fortalecer la relación, aunque sea a nivel amistoso? O tal vez, es una muestra de cortesía y de respeto mutuo, una forma de demostrar que, a pesar de la ruptura amorosa, ambos han logrado mantener una relación cordial y respetuosa. Las especulaciones en las redes sociales no se han hecho esperar. Los fans de Kerem y Ande, por supuesto, han enloquecido. La noticia ha generado un auténtico revuelo en el mundo digital. Algunos sueñan con una posible reconciliación, con una segunda oportunidad para esta pareja que tanto aman, mientras que otros simplemente celebran la buena relación que, al parecer, mantienen los actores. La verdad es que, ya sea una amistad, un gesto de cortesía o simplemente una muestra de madurez, me parece admirable que se mantengan en buenos términos, especialmente en el mundo del espectáculo, donde la competencia y los egos suelen ser muy fuertes. Lo cierto es que este regalo, este gesto inesperado y lleno de significado, ha generado un revuelo mediático importante. Los medios turcos han dedicado tiempo y espacio a analizar la situación, a desmenuzar cada detalle y a especular sobre el significado de este intercambio. Los fans han inundado las redes sociales con comentarios, teorías, deseos y esperanzas. Las redes sociales han ardido. Incluso algunos expertos en relaciones personales y en comunicación no verbal han dado su opinión sobre el significado de este gesto, intentando descifrar las verdaderas intenciones detrás del regalo y la reacción de Kerem. El regalo de Ande, además de ser un gesto de cariño y de atención, también ha sido interpretado como una muestra de madurez y de respeto. Demuestra que, a pesar de la ruptura amorosa, ambos actores han logrado mantener una relación cordial, respetuosa y civilizada, lo cual, en el competitivo y a veces turbulento mundo del espectáculo, es algo bastante inusual y digno de admirar. Es un ejemplo a seguir. Pero ¿por qué un simple regalo, por más significativo que sea, puede generar tanto revuelo, tantas especulaciones y tanta atención mediática? Pues la respuesta es simple: Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las celebridades más queridas, admiradas y seguidas de Turquía. Su relación desde el principio fue muy comentada y admirada. Su química en la pantalla, su complicidad, sus miradas llenas de amor, fueron seguidas por millones de personas en todo el mundo. Su separación fue una decepción para muchos de sus fans, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Por eso, cualquier gesto que implique un acercamiento, una conexión, un intercambio entre ambos actores, es inmediatamente analizado, comentado y amplificado por los medios y por el público en general. La gente quiere saber, la gente quiere entender, la gente quiere saber qué pasa. Además, el mundo del espectáculo, como sabemos, es muy volátil.
Las relaciones, incluso las más sólidas y aparentemente perfectas, pueden cambiar de un momento a otro. Los sentimientos, las circunstancias, las prioridades, todo puede cambiar. Por eso, la posibilidad de una reconciliación, de una segunda oportunidad, siempre está latente, siempre existe, siempre es motivo de esperanza y de ilusión. Y más aún en el caso de Kerem y Hande, quienes demostraron tener una conexión muy especial, una conexión que trascendía la pantalla y que parecía ser mucho más profunda. En resumen, el regalo de Hande Erçel a Kerem Bürsin ha sido un tema que ha acaparado la atención de los medios y de las redes sociales, un tema que ha generado un debate interesante, apasionado y lleno de matices. Un gesto que, a pesar de su aparente sencillez, ha generado un debate interesante sobre la relación entre ambos actores, sobre la madurez y el respeto en las relaciones, sobre el futuro de la pareja más querida del mundo de las series turcas, y sobre la complejidad de los sentimientos humanos. Un regalo que ha abierto un sinfín de interrogantes y de posibilidades. Ahora bien, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre el tema, desde mi humilde punto de vista. Creo que el gesto de Hande es muy bonito, independientemente de sus intenciones. Demuestra que a pesar de la ruptura, ambos actores han sabido mantener una relación cordial, respetuosa y, por qué no, incluso amistosa. Es algo admirable, sobre todo en un mundo como el del espectáculo, donde la competencia, los egos y las envidias suelen ser muy fuertes. Demuestra que existe madurez, inteligencia emocional y un respeto mutuo que va más allá de la fama y de los focos. Además, me parece que la amistad entre dos personas, sea cual sea el pasado que hayan compartido, es un tesoro que hay que cuidar, que hay que proteger y que hay que celebrar. Y aunque no sepamos exactamente qué hay detrás de este regalo, me gusta pensar que al menos existe una buena amistad entre Kerem y Hande. Una amistad que trasciende las barreras del pasado y que se basa en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Y eso es algo que siempre debemos celebrar. Y no podemos dejar de lado el hecho de que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas maravillosos, dos talentos indiscutibles. Ambos han demostrado su talento en numerosas producciones, y han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su profesionalismo, su entrega, su pasión por la actuación y su capacidad para conectar con el público, los han convertido en figuras icónicas de la televisión turca y en referentes para muchos jóvenes actores. Y aunque su relación sentimental haya llegado a su fin, su legado como pareja de ficción, como Serkan Bolat y Eda Yildiz en Love is in the Air, siempre será recordado con cariño, con nostalgia y con la esperanza de que sus caminos vuelvan a cruzarse, de alguna manera, en el futuro. Serkan y Eda siempre estarán en nuestros corazones. Pero, ¿ustedes qué opinan, mis queridos seguidores? ¿Creen que el regalo de Hande es solo un gesto de amistad, un simple detalle de cortesía? ¿O creen que hay algo más profundo, algo más personal detrás de este gesto? ¿Les gustaría verlos juntos nuevamente como pareja en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones, debatir sobre estos temas y conocer sus perspectivas. Sus comentarios siempre enriquecen mucho mis vídeos y hacen que esta comunidad sea aún más especial. Quiero saber qué piensan ustedes. Y para aquellos que se preguntan sobre el futuro de Kerem y Hande, les puedo decir que ambos están enfocados en sus carreras profesionales, en crecer como artistas y en seguir conquistando al mundo con su talento. Kerem, como siempre, sigue trabajando en nuevos proyectos, buscando nuevos desafíos y demostrando su versatilidad como actor. Hande, por su parte, continúa cosechando éxitos, participando en producciones de renombre, demostrando su talento y su belleza, y consolidándose como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Les deseamos lo mejor a ambos. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes, de noticias jugosas y de todo el drama que tanto nos gusta. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos chismes y noticias del mundo de las celebridades turcas. Me encanta conectar con ustedes, leer sus comentarios y formar parte de esta comunidad. Así que, para terminar, quiero agradecerles por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta gran familia. Son lo máximo. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos. Ustedes son mi motor. Y ahora, antes de que se vayan, no olviden darle un like a este vídeo. Si les gustó, si les pareció interesante, si les dio ese gustito por los chismes, denle un buen me gusta, ayúdenme a crecer.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que también se enteren de todo el drama. Que la noticia se corra como pólvora. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Así se enterarán de todo, de primera mano. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño y de buena vibra, y cuídense mucho. Chao, chao. Hasta la próxima, mis amores.